Un matrimonio de California en un entorno más que acomodado. Largos viajes, sin prohibirse ningún tipo de lujo. 13 hijos, todos protagonistas de un escándalo mediático que solo dejaba entrever algunos detalles de su vida. Hola y bienvenidos una vez más a otro programa que intenta arrojar algo de luz contra este mundo viperino. Soy Alba Lovera y en esta ocasión vengo a hablarles de Lois Ann y David Allen Turpin, la pareja californiana que alcanzó la fama por las macabras torturas a las que sometía a sus hijos. Reconozco que no quería tratar este tema, ya que apenas hay datos sobre esta familia. Es un caso policial y tampoco tengo intención de incitar al morbo. Pero sois varias personas quienes me habéis escrito e incluso enviado algo de información al respecto. Desde aquí les mando a todos ustedes un abrazo y las gracias por sus palabras e interés. No sé por dónde empezar. Quizá deba advertirles que lo que vamos a hablar aquí son simples suposiciones, son teorías que pueden explicar el porqué del comportamiento de ese matrimonio para con sus hijos, pero no busca eximirles. Atrocidades de este calibre no tienen ningún tipo de justificación, ¿no creen? Empezamos. Círculos selectos de familias elitistas llevan un modo de vida totalmente contrario al nuestro, y para mantenerse en la posición social en la que se encuentran, deben realizar ciertos actos. Voy a ir al grano. No será la primera vez que hablamos aquí de sacrificios humanos, de rituales sangrientos, de extrañas desapariciones, de comer carne humana, por ejemplo. La prensa ofreció poca información para un caso de esta índole, algo curioso, ya que a veces dan mucha visibilidad a noticias que, si nos paramos a analizarlo, no son trascendentales. Una importancia selectiva, por así decirlo. En algunos temas dedican horas de emisión día tras día, y con otros no se toman la molestia de mencionarlos siquiera. En lo que respecta a los Turpin, conocemos algunas características muy concretas. Por ejemplo, que sus hijos padecían de lesiones cerebrales debido a los malos tratos, que estaban encadenados durante meses, que comían una vez al día y que no podían lavarse las manos por encima de las muñecas porque sus padres les castigaban argumentando que eso era jugar con el agua y malgastarla. No tenían ningún tipo de contacto con otros miembros de la familia. El matrimonio Turpin se había esmerado, según cuentan, en romper toda relación con sus parientes. Elizabeth Jane Flores, la hermana de Lois, contó que hacía 19 años que no veía a sus 13 sobrinos y que está avergonzada por lo que les ocurrió. Se culpabilizaba. Aseguraba que no se le permitían visitas, aunque casi nadie sabía exactamente dónde vivían. Sí que es cierto que algunos parientes tenían los números de teléfono e incluso los abuelos de los niños iban a su casa a verlos, pero no los dejaban entrar. Por cierto, Elizabeth tiene 7 hijos. Es curiosa la numerología presente en esta historia, ¿verdad? Y también son curiosas las declaraciones que compartieron a prensa la familia de los Turpin, porque hay contradicciones en muchos detalles, aunque toda la familia coincide en que no podían contactar con las criaturas. Los vecinos de los Turpin tampoco eran conocedores de los abusos que imperaban en esa casa. El caso de los 13 hermanos ocurrió a principios del año 2018, pero todavía no se ha profundizado lo suficiente en qué hay detrás de todo esto. Lamentablemente, solo podemos limitarnos a especular, a realizar un análisis desde nuestra opinión personal. Al matrimonio Turpin le rodea un halo de incongruencias y aspectos muy peculiares de su vida, y no me refiero solo al macabro acto de secuestrar durante más de 20 años a sus propios hijos y torturarles sádicamente. El mínimo de su condena también está salpicado de una numerología mágica, hasta 94 años de cárcel o cadena perpetua. 94. 9 más 4 son 13. Desde fuera vemos una casa propia de un vecindario norteamericano normal y corriente, de clase media podríamos decir, algo discreto, algo que nos hace rechazar la idea de asociar la criminalidad con las élites más poderosas. A su vez, esta imagen incita a pensar que estos casos son anómalos, que son propios de gente perturbada que se limita a hacer daño porque le gusta esa sensación de poder ante los más indefensos. Y nada más.
cuando la verdad es que estamos rodeados de crímenes salvajes, de ideas aberrantes. A donde quiero llegar es que no debería resultarnos nada nuevo que entidades adineradas nos marquen el camino a seguir o cómo pensar. Cuando digo entidades adineradas, me refiero a hermandades, a castas familiares que llevan en la nobleza incontables generaciones, a grupos elitistas, clubs políticos, a todo círculo cuya palabra sea un mandato incuestionable. La política y la religión van cogidas de la mano. Es algo innegable. Solo hay que echar un vistazo a la historia para comprobar que la pirámide de poder en la que se apoya nuestra sociedad está manchada de un marketing espiritual, de un misticismo hipócrita. El ser humano es capaz de venderse ante lo desconocido solo para alcanzar sus ambiciones, sin saber a qué se enfrenta o hasta dónde llegan sus egoístas acciones. Y pretenden que nos olvidemos de esto. Con el matrimonio Tarpin parece que nos dicen, ¿veis? Solo son dos personas que tienen un problema mental y que les gusta hacer daño a niños. Pero como ya hemos comentado al principio, en este programa vamos a ir más allá y a reflexionar en confianza de lo que puede haber detrás de esta pareja. ¿Quién sabe? Quizá no vayamos mal encaminados. Cuando una persona es incómoda, el sistema se ocupa de acabar con ella. Un ejemplo son las estrellas de la industria de Hollywood, que si se salen de lo establecido o hablan más de la cuenta, acaban cayendo en difamaciones que destrozan su vida o directamente se encuentran con la muerte. Activistas famosos que han sido silenciados porque no han obedecido las normas de sus superiores o han pasado de ser una marioneta a un juguete roto. ¿Habría ocurrido lo mismo con los Tarpin? Echemos un vistazo a este titular. Detenida una pareja en California que tenía a sus 13 hijos encadenados y desnutridos. La policía descubrió la macabra escena tras ser alertada por una de las niñas, que logró escapar de la casa. Las edades de las víctimas van de los 2 a los 29 años. El 13 y los dos doses, 2 y 29, sugieren que estamos ante una operación de las logias. El grado 30 de la masonería es un punto crítico para los iniciados, según algunos expertos, porque parece que te califica de veterano experimentado. Si bien comúnmente se cree que hay hasta 32 grados y que la culminación de poder llega cuando se obtiene el 33, es falso. Hay más. Hay hasta 360 grados en total dentro de la jerarquía masónica del círculo interno de la alta masonería del Illuminati. Ya sabemos que el compás y la escuadra es el emblema masónico y representa la construcción y la geometría. Prestemos atención al compás. Está abierto a exactamente 33 grados. La pregunta es, ¿para qué se usa un compás? Pues para crear un círculo. ¿Y cuántos grados tiene un círculo? 360. Entonces, ¿cuántos grados tiene la alta masonería más allá de los 33 grados conocidos? Efectivamente, 360 grados. Dentro de estos grados destacan el 72, el 90, el 180, el 270 y el 360, donde los últimos 4 son iniciaciones para aceptar a los 4 príncipes de la oscuridad como tus creadores y entregar tu cuerpo, tu mente y tu alma a ellos. Y de esta forma, poder entrar en uno, transformando el cuerpo poseído en el del anticristo o Lucifer. O al menos así lo explica Alexander Bachman, masón. Nos detenemos en la edad más avanzada de las víctimas de este caso, porque sabemos que este tipo de hermandades funcionan con el esoterismo, la simbología y la numerología. Número 29. ¿Qué significa el grado 29 en la masonería? A los masones de grado 29 se les obliga a pisar un crucifijo con los pies y consagrarse al demonio, según el ritual escocés antiguo y aceptado. Así lo afirma el abogado e historiador Alberto Bárcena. En este rito se rechaza expresamente a Cristo, pisoteando con los 2 pies un crucifijo, y además se invoca a modo de consagración la protección de Baphomet, dios de la luz, que es una representación del demonio. Baphomet, dios andrógino, penetra en el templo de la logia, llevado por el vigilante primero y por el segundo,
es decir, por las dos máximas autoridades después del venerable maestro. Es paseado en forma circular por la logia siguiendo las agujas del reloj. A su paso se rinde veneración. Por eso es necesario realizar una genuflexión con la pierna izquierda. Posteriormente, Baphomet queda situado en el centro de la logia mirando hacia oriente y hasta allí es conducido el candidato con los ojos vendados. Cuando está frente a él, se le quita la venda. De modo que, en este momento de su recorrido iniciático, el masón se encuentra cara a cara con esta representación del portador de la luz, que es Lucifer. El masón iniciado en el rito 29 debe entonces escoger entre la cruz cristiana, conocida como el símbolo de muerte y destrucción, y la cruz de la luz y la vida en forma de X asociada a Baphomet, dios de la luz. La elección se manifiesta pisando la cruz cristiana con el pie izquierdo y después con el derecho, en este orden. A continuación, el candidato recita la fórmula del juramento con los brazos en forma de X sobre el pecho, concretamente el derecho sobre el izquierdo. Quizá la familia Tarpin no estaba preparada para hacer algún rito de iniciación. Tal vez no cumplió con las expectativas de su hermandad, o de algún otro cargo superior al que rendir cuentas, porque suponemos que estaban protegidos por una entidad o grupo de personas, ¿no? Lo pregunto porque resulta extraño que en 20 años nadie haya sido conocedor de las torturas que llevaban a cabo a sus propios hijos. Como hemos visto, la noticia está asignada por el 13, la cifra del sacrificio de Osiris, la castración, el abuso ritual, el falo, y el número 11, dado a la repetición del número 2, como hemos visto en el titular, simplificado al número 11, que simboliza la rivalidad gemelar, y ambas remiten a la cábala. Los Tarpin son una familia fértil, presentada como si el tener más hijos de lo normalizado fuese propio de personas dementes. Sirve para subrayar la dimensión anómala de este caso y demonizarlo, dando a entender que lo correcto es tener poca descendencia. Este detalle puede carecer de importancia, pero recordemos que uno de los objetivos de la ingeniería social es la reducción de población. ¿Qué mejor forma de remarcarnos que no hay que concebir demasiado porque seremos tildados de locos? Aunque con esto no pretendo decir que quien no tiene descendencia no esté en su sano juicio. Cada cual es libre de tener los hijos que desee o no tenerlos. Solo pretendo señalar que no hay que juzgarlo, ni para bien ni para mal. Otro detalle que llama nuestra atención es esa asimetría tan marcada entre hijos e hijas. 3 varones y 10 hembras. ¿Se imaginan que hubiera habido más hijos varones, pero que al no ser del gusto de sus progenitores u otros mandatarios hubieran sido expulsados de ese núcleo familiar? Ya sabemos de los pocos escrúpulos que tiene la gente que ha sido corrompida por el poder, sus negocios. Hablando de descendencia, hay quien duda de que esos niños sean hermanos naturales, argumentando que entre las hermanas hay diferencias físicas muy marcadas. Quizá algunas de ellas hayan sido adoptadas. ¿Adopciones a la carta, tal vez? No sería tan disparatado, y menos en Estados Unidos, donde se lleva denunciando desde hace años el caso de los niños de segunda mano, fruto de adopciones desechables, tan irregulares como legales, para desgracia de las víctimas. O tal vez no. Tal vez sean hermanos consanguíneos, pero desde una base artificial. El sistema está constantemente experimentando con ingeniería genética, clonaciones, gemelos, incluso dobles o actores. El transhumanismo, también muy importante, no olvidarlo. ¿Hasta qué punto seríamos nosotros capaces de detectar a un sujeto que cumpla algunas de estas características? Analicemos el entorno en el que vivían estos niños. Un buen barrio de California, por Los Ángeles, un punto caliente plagado de satanismo, criminalidad, programación mental mediante trauma, exactamente igual que lo vivido por estos 13 niños. La documentación arrojada sobre el caso no nos habla explícitamente de abuso sexual infantil, aunque eso no significa que no haya habido. De hecho, si profundizamos un poco, veremos que se registró tocamientos solo en un miembro. Aunque a mí personalmente, que haya un solo niño abusado, ya me parecen demasiados. Nadie debería pasar por eso. El abuso infantil desempeña un papel estructural y central en el sistema, ya que esotéricamente está destruyendo el alma de la persona, y desde el plano psicológico se da pie a la programación mental dura. Algunos psicólogos afirman que esto desemboca en secuelas, depresiones, consumo de estupefacientes, androginización e hipersexualización. La víctima queda completamente destruida, maleable, dócil.
Recordemos que la programación de control mental basada en el trauma puede definirse como la tortura sistemática que bloquea a las víctimas la capacidad de procesamiento consciente, a través del dolor, el terror, las drogas, la ilusión, la privación sensorial, estimulación del cerebro y la cercanía a la muerte. Luego se emplea la sugestión o el acondicionamiento clásico y operante, en consciencia, con los principios bien establecidos de modificación del comportamiento, para implantar pensamientos, directivas y las percepciones en la mente inconsciente, en nuevo trauma de creación inducida, identidades disociadas que obligan a la víctima a sentir, pensar o percibir las cosas a efectos del programador, que serían sus superiores. El objetivo es que la víctima siga las directivas sin consciencia, por inercia, como algo natural, incluida la ejecución de los actos en clara violación de los principios morales de la víctima, convicciones espirituales o voluntad. Todo esto permite la creación de nuevas personalidades para mantener y ocultar la programación. Tengo aquí un listado sobre los distintos tipos de tortura a los que está sometido un MKUltra. Voy a leerles unos cuantos para que puedan hacerse una idea. Confinamiento en cajas, jaulas, ataúdes o enterramientos, a menudo con una abertura o tubo de aire de oxígeno. Exposición a los extremos de calor y frío, como la inmersión en agua helada y productos químicos ardientes. Despellejamiento. Solo las capas superiores de la piel se quitan en las víctimas con la intención de hacerlas sobrevivir. Luz cegadora y descargas eléctricas. Ingestión forzosa de líquidos ofensivos corporales y materia, tales como sangre, orina, heces o carne humana. Colgamiento de la víctima en postura dolorosa o boca abajo. Hambre y sed y privación del sueño. Medicamentos para crear ilusiones, confusión y amnesia. Ingesta o uso de productos químicos tóxicos para crear el dolor o la enfermedad, incluidos agentes de quimioterapia. Experiencias cercanas a la muerte, comúnmente por asfixia, con reanimación inmediata. Obligados a realizar o ser testigos de abuso sexual, tortura física, sacrificio de personas y animales, por lo general con cuchillos. Participación forzosa en pornografía y prostitución. Violación con intención de embarazo. El feto abortado es usado para rituales satánicos. A veces la madre se lo tiene que comer. O el bebé ya gestado será robado con fines de esclavitud o para sacrificarlo. Convencer a las víctimas de que Dios es malvado o convencer a un sujeto MKUltra de que Dios le ha violado. Daño o amenaza de daño a la familia, amigos, seres queridos, mascotas y otras víctimas del MKUltra. Y ahora pensemos, ¿a qué estaban sometidos estos niños? Bueno, solo ellos lo saben. Escuchemos lo que dice la prensa. Para responder a los cargos en su contra. Así que vamos de inmediato con Jorge Miramontes, que ha estado siguiendo de cerca este caso que ha causado horror a nivel mundial. Jorge. Así es, y más allá de la primera audiencia judicial, han salido a relucir detalles tan escabrosos que resultan difíciles de creer. Los sospechosos ya se encuentran enfrentando a la justicia en estos tribunales y de ser encontrados culpables podrán enfrentar una condena de 94 años a cadena perpetua. Una vez por día y con porciones racionadas, eran alimentados los 3 hermanos Turpin. Autoridades informaron que solo 2 veces al año se les permitía bañarse. Detectives han registrado minuciosamente la que ahora se conoce como la Casa de Horror. Se sabe que los agentes encontraron los cuartos sucios y malolientes, hasta con orines, además de varias cadenas y candados que eran usadas en contra de quien no siguiera las reglas. El caso salió a la luz cuando una de las hermanas de 17 años se escapó por la ventana y llamó al número de emergencia. Se sabe que la menor entregó varias fotografías a la policía mostrando el aparente calvario en que vivían. Un sistema muy severo y ilegal, pero un sistema de castigo. Esta mañana en rueda de prensa, el fiscal de distrito del condado de Riverside reveló que tenían pruebas suficientes en contra de David Turpin, de 56 años, y su esposa Louise, de 49, para condenarlos de por vida. 12 cargos de tortura, un cargo de lewd act, que es sexual, tocando a una víctima sexualmente, 7 cargos de abuso de un adulto dependiente, 6 cargos de abuso de un niño o de niño,
12 cargos de false imprisonment. Los 13 hijos, cuyas edades oscilan entre los 2 y 29 años de edad, se encuentran hospitalizados. El fiscal reveló que no habían visto al doctor en por lo menos 4 años. Había juguetes en la casa, pero sin abrir. Los hijos tienen poco conocimiento y no saben lo que es un policía ni el significado de la palabra medicina. Era frecuente poner comida en la mesa, pero no podían tocarla. Una de las tantas reglas era dormir de día y permanecer despiertos durante la noche. Cabe mencionar que los hijos están siendo sometidos a un sistema especial de alimentación que consta de sueros y líquidos para, paulatinamente, poder ingerir alimentos más sólidos. En Riverside, California, soy Jorge Miramontes. Regresamos contigo al estudio. Así es, y los doctores están muy preocupados por la salud de muchos de estos jóvenes. Incluso dicen que muchos de ellos podrían entrar en shock porque estaban básicamente al borde de la muerte cuando fueron encontrados y aún durante este tratamiento están muy, pero que muy delicados. La casa de esta familia estaba registrada como una escuela privada, sin embargo, no fue inspeccionada ni una sola vez por las autoridades como lo requiere la ley. De haber sido así, tal vez hubiesen rescatado a estos niños cuanto antes. Curioso que nunca se llevara a cabo una inspección, que las leyes fuesen flexibles con ellos hasta el punto de permitirles saltárselas. ¿A qué se dedicaba el matrimonio Turpin? Dicen que él daba charlas motivacionales, otros que trabajaba como contratista de empresas de defensa e ingresaba $140,000 al año. De ser cierto, es otro indicio importante de que operaban en el estado profundo. Lo que es evidente es que gozaban de una buena posición económica y de contactos. Un ejemplo de ello son los numerosos viajes a los parques de Disney. Sugiere que son visitantes regulares y que no se limitan a ir allí solo a divertirse, sino que es un lugar en el que los niños podrían ser programados mediante el trauma. ¿Viajaban a Disney para mostrar a esos niños algo que jamás recibirían? Igual que cuando llegaba la hora de comer, que les daban una ración por día, pero a la vez esos niños tenían que ver cómo las mesas estaban llenas de alimentos y se les prohibía acercarse. O tal vez hay algo más en todo esto. Creo que ya conocemos la doble cara de esa industria infantil que es Disney. Fijémonos también en el rostro del matrimonio Turpin. Su aspecto cumple el patrón del perfecto MK Ultra, con un aire de estar en trance disociativo, con muecas muy rígidas y miradas robóticas. Todo lo que se ha expuesto hoy aquí puede apuntar a que nos encontramos ante una familia vinculada a selectos círculos, pero de bajo nivel. Pedro Bustamante apuesta porque esos niños fuesen proporcionados para redes de pederastia, prostitución no rituales. Esta familia estaba en el marco de proyectos de peso y ahora cumplen cadena perpetua. Quizá el respaldo con el que contaban decidió que ya era suficiente, que los Turpin no cumplían las expectativas esperadas o simplemente han sido sacrificados para que otros peones del sistema sepan que pueden ser destruidos de un plumazo. Un guiño para todo aquel que pueda sentirse aludido. Una advertencia. Las tramas entre el poder y la religión y el poder están permanentemente autosacrificándose porque esta es parte de la mecánica que las gobierna. Al fin y al cabo, también es un modo de programación mental a gran escala. Es posible que esta historia sea solo la superficie de algo más oscuro. Ya sabemos que el sistema suele crear cortinas de humo o cabezas de turco precisamente para esconder lo que no quiere mostrar. No solo en términos generales, sino también en casos concretos, como podría ser el de esta familia. Sin embargo, los escasos datos filtrados al público no permiten más que conjeturas. Recuerden, en esta emisión todo son suposiciones. Nos vemos en el próximo programa.